Hola, soy Gemma Cernuda Canelles y este es el podcast para hablar de feminismo desde la igualdad y el respeto. Los tíos feministas nos ponen es una verdad y es el título de este podcast que pretende hablar de feminismo con hombres. Bienvenidos. Kaixo, Richard. Kaixo. Com estàs? Molt bé, molt bé. Estic molt content. Molt content. Bienvenido a este espacio que pretende cambiar la conversación, pretende, de hecho, cambiar el mundo, incluir la voz masculina en el feminismo y tal vez vinculando el feminismo con felicidad y con igualdad, intentar cambiar el paradigma y cómo estamos hablando de feminismo en el siglo XXI. Gracias, Richard, por aceptar sin condiciones, con complicidad, con compromiso, con muchísimas ganas de venir a este podcast con un título tan provocador y polémico como los tíos feministas nos ponen. Gracias. A ti. ¿Quién es Richard? Richard Bacete González es antropólogo, es trabajador social y coach. Además ha publicado 3 libros, vive en Euskadi y con su mujer intentan educar desde la igualdad a 2 niñas y un niño. Richard, además, ha dado miles, cuando lees sus artículos y lees sus libros y escuchas sus entrevistas, siempre habla de que ha dado miles de formaciones y es pionero en España del concepto nuevas masculinidades, que desde hace 3 o 4 años lo mencionamos constantemente, pero no sé si sabemos muy bien qué es eso de las nuevas masculinidades. Richard, además, es el conferenciante que cuando vas a un congreso de mujeres es el conferenciante hombre. Hay pocos hombres que hablan en eventos de mujeres. Richard Bacete González es uno de ellos. Así nos conocimos hace 3 o 4 años en Lisboa. Y además, Richard baila muy bien. Lo digo porque lo comprobé. Richard baila muy bien, porque después de los congresos está la cena de gala, está el baile. Y como tú citas muchas veces, y me ha encantado esta cita de Emma Goldman, que es una feminista y filósofa norteamericana, ella dice que si esta revolución no se puede bailar, no es mi revolución. Yo creo que esta revolución se puede bailar. ¿Bailamos? Claro. Pues empezamos. ¿Quién lleva? Voy a empezar llevando yo, pero yo creo que esto va a ir fluyendo. Sí, porque es curioso porque esto plantea un cambio, ¿no? ¿Quién hace de hombre? ¿Quién hace de mujer? ¿No? Y últimamente en los espacios de baile igualitarios, pues quién hace de líder y quién hace de follower, ¿no? Son 2 roles que se pueden intercambiar y que el hombre puede hacer de líder, pero puede hacer de follower también, ¿no? No sabía que esto se preguntaba. Sí. Claro, por ejemplo, en salsa, o sea, el líder, o sea, antes es el que haría el rol de lo que históricamente ha hecho el hombre, que es el que lleva, que es el que marca el paso, y pero sin embargo esta es una visión distinta, es la figura de quien lidera y la figura que es intercambiable. Esto lo podemos enlazar con las nuevas masculinidades, me gusta, pero no te quería preguntar. Richard, bueno, empezamos con una pregunta ya un poco de doctorado casi. ¿Qué significa ser hombre? Leyendo tus libros es una reflexión que la haces muchísimo. ¿Y qué significa ser hombre? Y no sé si hay hombres buenos y hombres malos. Son 2 preguntas. Sí, son 2 preguntas. De doctorado, ¿no? Yo creo que, a ver, por empezar, ¿no? Conectado también con alguno de mis trabajos, ¿no? Que apelo a la bondad, pero apelo a la bondad desde una perspectiva de la virtud, ¿no? De lo que es deseable, de lo que conecta a los seres humanos, de aquello que nutre a las personas, aquello que establece un vínculo recíproco donde nos proveemos atención, cuidados, protección. Entonces la virtud, ya sé que Aristóteles tenía una parte muy misógina, pero también podemos absorber y aprovechar algunos aprendizajes interesantes, ¿no? Toda la idea de la ética aristotélica, como la virtud estaría en el medio, y yo creo que poner encima de la mesa la bondad como una utopía, como un camino, como algo que realmente nos lleva otra vez a conectar con elementos que están en el ADN del ser humano, que están impresos en la biología, es el vínculo.
y es la relación donde un ser humano conecta con otro ser humano, y si se conecta desde una perspectiva igualitaria no puede dañar a otro ser humano, porque ese otro ser humano es el mismo. Ya sé que esto lo de alguna, todos somos uno, ¿no? Sí. De alguna manera lo complica. Y luego hay otro matiz, ¿no?, que tiene que ver con la concepción de las nuevas masculinidades. Yo, en mi libro, de hecho, cuando lo titulé Nuevos hombres buenos, era también un juego de palabras, ¿no?, que también hacía alusión a alguna película, ¿no?, de algún título de películas donde jugamos de alguna manera con los estereotipos de la masculinidad, ¿no? Y entonces, claro, que hay un matiz importante, es que cuando hablamos de nuevas masculinidades, generalmente se entiende que son las que deseamos, las que nos gustarían. Lo que pasa es que técnicamente es un concepto complejo, porque un señor haciendo campaña electoral con un puro a caballo, que reivindica una masculinidad clásica, con el pecho abierto y musculado, pero que reivindica la familia tradicional y está separado, tiene hijas de varios matrimonios, tal cual, y luego es líder de la ultraderecha, por ejemplo, ¿no?, en un caso cercano. Claro, desde una perspectiva técnica sea un modelo nuevo de masculinidad. Otra cosa es que nuevo no es sinónimo de deseable, ¿no? Entonces, claro, aquí está. Entonces, ¿cuáles son cómo denominar a las masculinidades deseables? Pues bueno, pues tal vez hasta que no tengamos un concepto que sea capaz de englobarlas a todas, pues estaremos tirando de masculinidades feministas, masculinidades igualitarias, masculinidades en transformación, masculinidades pacíficas, masculinidades no violentas, masculinidades cuidadoras, y bueno, todo eso hasta que encontremos, ¿no?, el momento que digamos, este concepto ya hemos conseguido colectivamente acuñarlo, ¿no?, pero todavía no hemos llegado ahí. Bueno, a lo mejor tal vez parte de todo este camino, ¿no?, Richard, sea encontrar las buenas preguntas. Las respuestas ya las iremos encontrando, pero al menos esto ya nos está provocando una nueva pregunta. ¿Y cuál es tu relación con el feminismo? A ver, yo cuando pienso en feminismo, pienso en camino de que la humanidad trata de volver otra vez a los orígenes, que son los que le han permitido sobrevivir como especie. Entonces, sería como una especie de camino de vuelta, que los últimos siglos nos limitaron, nos robaron, nos coartaron como humanidad a través de una definición sexista clásica. Pero a mí el feminismo me conecta con una idea histórica, pero de mis abuelas, por ejemplo, ¿no? Cuando pienso en feminismo, pienso en mis abuelas, en la vida que no pudieron tener, en aquello que les fue coartado, en el sufrimiento, ¿no?, en la dureza de las vidas. Pienso en mi madre. Pienso en mi hija, en mi pareja, y en los últimos años pienso también en mí mismo, ¿no? Al final, cuando hablamos de empoderamiento de las mujeres, estamos hablando fundamentalmente de una concepción de dignidad humana, de derechos humanos, y estamos hablando de una concepción radical de la democracia. A ver si nos damos cuenta, el feminismo ha ido creciendo, se ha ido desarrollando en un contexto de libertades, en un contexto de derechos, y ha ido contribuyendo a la democracia. Yo creo que no se podría entender la democracia sin el feminismo, y es maravilloso este baile que ha habido, ¿no?, entre derechos civiles, feminismo, democracia, y realmente se ha producido una eclosión pues cuando se han garantizado los derechos de la mitad de la población. Realmente el mundo que tenemos no se podría entender sin el feminismo, ¿no? Otra cosa distinta es, como hombre, cómo me sitúo en un contexto donde tú has recibido una hoja de ruta muy conectada con el modelo patriarcal anterior, ¿no? A veces cuando pensamos nuestra tecnología emocional, nuestra tecnología ideológica, ¿de dónde viene, no? Te hago el símil de la tecnología y los valores, ¿dónde los hemos absorbido? Pues los hemos absorbido fundamentalmente de nuestra cultura, pero a través del entorno familiar más próximo. Es decir, si mi padre nació en 1942, pensemos que es un vehículo de 1942, ¿qué tecnología tendría? ¿Cómo sería un vehículo de 1942? Pues hagamos la extrapolación a los valores. O sea, ¿en qué valores se pudo desarrollar un niño en Castilla-La Mancha, en la posguerra de una familia humilde que se queda huérfano? Es decir, la idea de qué somos está muy ligada a los referentes y a los vínculos que hemos tenido. Entonces, milagros, pues no. Como decía mi abuela, pues los milagros no existen. Entonces, yo siempre me he definido como un hombre en proceso de transformación, pues con muchas contradicciones, con luces, con sombras, que es precisamente lo que yo creo que es un hombre feminista, que es un hombre imperfecto, que quiere no abrazar la perfección, pero probablemente ir a otro lugar distinto de ese lugar donde partimos, ¿no? Casi me estás respondiendo la siguiente pregunta. Entonces, ¿el feminismo es un compromiso colectivo o individual para ti?
Yo creo que, a ver, lo individual existe porque existe un yo colectivo, ¿no? Porque existe una definición social y cultural que nos sitúa en un rol, en un papel determinado, y tenemos lo que Dolores Juliano llamaba, ¿no? La contingencia de la libertad. Tú tienes una libertad individual, aunque hayas tenido un patrón establecido donde se te ha premiado, se te ha castigado para que fueras hombre de determinada manera o mujer de una determinada manera, todo ese proceso que te ha ido impactando, tú tienes un margen de transformación. Al final tú puedes decir, no, yo me quedo a cuidar. O tú puedes decir, lo siento, me he equivocado. O puedes asumir, coger una excedencia para cuidar a tu abuela. Es decir, lo puedes hacer. Otra cosa es cuando vemos las estadísticas, cuántos los hombres lo hacen en relación a las mujeres. Entonces, que al final somos una especie altricial, una especie gregaria, que desde hace 350.000 años estamos vagando como sapiens sapiens, y fundamentalmente sabemos y llevamos impreso en nuestra genética que no sobreviviríamos solos ni solas. O sea, que un elemento clave desde el momento en el que abrimos los ojos y fijamos nuestra mirada en la mirada de otro ser humano es el vínculo, ¿no?, que establecen los bebés cuando nos miran. Un bebé nos enamora porque nos necesita para sobrevivir, ¿no? Y es como el gran aprendizaje de nuestra vida, y que lo llevamos interiorizado, automatizado, invisibilizado en el comportamiento adulto, y por eso nos es tan importante ser parte de un colectivo, y por eso lo social, lo estructural se convierte en dogma, y nos adscribimos a modelos de feminidad o de masculinidad dominantes sin darnos cuenta. Y probablemente por eso, en contextos donde hay mayor libertad, se relajan los dogmas, las personas son más genuinas y más auténticas, y para mí esa es como la agenda fundamental del feminismo para el ser humano, para las personas, que podamos ser realmente libres y expresar nuestra individualidad en un contexto colectivo. De hecho, me estás enlazando todas las preguntas. ¡Qué crack! Muy bien, Richard. Es que los de Alegría Dulanchi y los de mi pueblo somos así, nos anticipamos. Me olvidaba que eres vasco. El feminismo, esto lo he leído en algún artículo tuyo y coincido totalmente contigo. Dices que el feminismo nos libera, que de alguna forma podríamos asociar el feminismo con la libertad y con la felicidad. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? Sí, huyendo del cliché, ¿no? Hay veces, digo, podemos, la polisemia, ¿no?, determinados conceptos. Yo creo que quien nos esté escuchando puede entender tener distintas versiones del feminismo, ¿no? Pero fundamentalmente lo que reivindicó el feminismo es la condición de ser humano de las mujeres. Yo creo que esa idea que aportaba Simone de Beauvoir, ¿no?, que una mujer no nace amantísima, no nace subyugada y queriendo ocupar un papel secundario relacionado con los cuidados, sino que es todo un complejo proceso social y cultural simbólico que hace que a través de cientos de miles de estímulos, de premios y castigos, termines siendo y haciendo y deseando incluso aquello que la sociedad ha definido como el lugar que debes ocupar, ¿no? Sí. Y entonces en este baile, el feminismo, ¿por qué es liberación? Porque de la misma manera que una mujer no nace, sino que ha sido construida, un hombre no nace ni con una querencia especial por desapegarse de la responsabilidad emocional, ni de los cuidados, o tener un vínculo extraño con el ejercicio de la violencia, sino que también eso es fruto de una construcción social y cultural, donde lo femenino, que son capacidades y competencias humanas básicas, poder sentir, poder conectar, poder empatizar, cuidar, es humano. Los hombres también tenemos esa misma capacidad. Y la capacidad en un momento dado de tener un liderazgo que sea firme, que necesites en un contexto determinado, incluso performativizar tu cuerpo de otra manera, incluso subirte a un tejado para salvar a alguien. Eso no es masculino, no se hace con los genitales, no tiene nada que ver con el sexo, sino tiene que ver con las competencias que tú entrenas, desarrollas, porque te han permitido y porque te han premiado que las tengas siendo hombre, y te han castigado si te pasabas al otro lado. Luego el feminismo no puede ser otra cosa que emancipación, no puede ser otra cosa que cada persona sea más libre, porque se desarrolla en contextos menos opresores y menos marcados por el binarismo sexista, ¿no? Entonces, también te lo he leído esto, que podríamos decir que el feminismo está relacionado con la alegría de vivir, ¿no? Parece. Entonces, si es tan positivo, ¿no? Estamos hablando de feminismo con democracia, lo estamos haciendo con democracia, con libertad, con igualdad, con alegría de vivir. ¿Por qué nos está costando tanto, ¿no?, todo esto? ¿Por qué está costando tanto
no nosotros, pero la conversación, metafóricamente, ¿no? ¿Por qué está costando tanto? Pues no lo sé. No lo sé. No lo sabemos, no lo Puedo tener sabemos. alguna intuición. Yo creo que también hay algún elemento más allá de la negociación de privilegios, ¿no? Imagínate, si nos planteamos desde una perspectiva de la huella ecológica, dices, oye, ya no puedes volar más en avión, ¿no? Dice, ¿por qué? Porque no todos los seres humanos del planeta podrían viajar en avión con tu huella ecológica. Es decir, ¿pero cómo que no? Es decir, o sea, dejar atrás algún privilegio, sea de clase, sea un privilegio relacionado con el poder económico o un privilegio de género como el que tenemos los hombres por el hecho de serlo, cuesta, a todo el mundo le cuesta. Y que, claro, la igualdad para los hombres supone cuestionar el espacio que hemos ocupado relacionado fundamentalmente con dividendos que recibimos por el hecho de ser hombres y que tienen que ver con el poder. Te puedo poner un ejemplo así, yo que vengo de Euskadi, ¿no? 1, 2, 3, responde otra vez. Dígame 10 nombres de cocineras famosas vascas que no sean hijas o hermanas de TikTok. Dígame 10 nombres de cocineros vascos con estrellas Michelin. Entonces, pues sacaríamos, ¿no? De Arguiñano, Arzac, y todos ellos te van a decir lo mismo. Yo aprendí a cocinar de mi madre, yo aprendí a cocinar. Sí. Entonces, los dividendos patriarcales tienen mucho que ver con eso, ¿no? Es decir, o sea, ¿qué nómina tiene Jenny Hermoso y qué nómina tiene Kylian Mbappé o Lamine Yamal aquí en Barcelona, ¿no? Entonces, claro, es toda una construcción de... Es complejo dejar privilegios y reestructurar las relaciones de poder y, sobre todo, yo creo que la propuesta feminista en la construcción de la identidad masculina pasa por dos elementos claves. Uno, asumir la responsabilidad en el sostenimiento de la vida, el 100% del sostenimiento de la vida. Es decir, que tú como hombre, como ser humano, como sapiens, seas capaz de ser un adulto funcional, cuidar de ti mismo, que seas capaz y tengas la vocación y la voluntad de cuidar a tu pareja si la tienes, o a tus viejas si la tuvieras, o a tus hijos, a tus hijas, a tu madre, a tu hermana, a tu vecino, el medio ambiente, ser capaz de reciclar. Son como elementos básicos, pues, que constituyen una identidad. Entonces, al final estamos dibujando algo así como un camino hacia completar la humanidad, ¿no? Hacia lo que voy a entenderse como una identidades andróginas, ¿no? Que sería decir, bueno, los andros, ginos, es decir, aquello que se ha definido como masculino o como femenino, si rompemos esa barrera del rol que tenemos que desempeñar, si rompemos el mandato social, es como una caja de herramientas que completa aquellas tresnas, iba a decir en euskera, aquellas herramientas que tú necesitas para hacer frente a una situación determinada, que a veces es expresiva, que a veces tiene que ver con, oh, cariño, ¿cómo estás? Y otras veces tiene que ver con tomemos decisiones. 100% de responsabilidad en los cuidados y al menos el 40% de la ejecución de las tareas que hacen posible el sostenimiento de la vida, ¿no? Para mí es uno de los elementos fundamentales de la agenda feminista en los hombres, y otro muy profundo tiene que ver con el cuestionamiento de la legitimación del uso de la violencia por parte de los hombres. Mira, aquí me salto el orden porque esto me lleva al movimiento y al concepto not all men, ¿no? Me has hecho enlazarlo con not all men, no todos los hombres, porque justamente a raíz de todas las agresiones sexuales, de manadas y de violaciones y de el movimiento Me Too, que llevamos más de 7 años que se ha destapado todo esto, nos ha llevado al otro extremo, que es el de decir que todos los hombres son violadores en potencia, ¿no? Entonces, y ahí salió el movimiento Not All Men. ¿Qué piensas de todo esto, ¿no? ¿Qué piensas de cómo la violencia al final acaba siendo como la punta del iceberg que realmente diferencia el machismo, ¿no? O lo que sobre todo mucho movimiento feminista está reivindicando y atacando. Sí, yo creo que nos estamos metiendo en harinas que yo la verdad es que del ruido suelo huir bastante, en el sentido de cualquier acto de nuestras biografías magnificado y sacado de contexto nos convierte probablemente a todos los hombres, no sé, pero a la inmensa mayoría de nosotros en cancelables, ¿no? Pues por ejemplo, yo soy el primero que puedo ser cancelable. Cuando digo que me considero un hombre imperfecto, me considero un hombre con debes. Es decir, yo no creo que la biografía, por lo menos la mía y la de la mayoría de los hombres que conozco, que hemos sido educados en un determinado contexto, hemos actuado probablemente en ocasiones con poca responsabilidad afectiva, con incapacidad de conexión emocional, de ser honestos. Y yo creo que
que esa idea de igual poner en valor en la conversación la idea del perdón sincero o la posibilidad de reparar. Pero claro, cuando eso lo pones en un púlpito, ¿no? con la amplificación de las redes sociales, yo creo que a veces no es como el espacio, tal no sea el espacio más propicio para sanar, ¿no? El dolor que hayamos podido generar o el dolor que hayamos podido sufrir, ¿no? Pues por eso a veces cuando salen hashtags, yo la verdad que huyo bastante del... Sí, esto polariza mucho más, ¿no? El hashtag, sí, aparte por la propia lógica de los algoritmos, es decir, bueno, a mí me encanta la idea que quien esté libre de pecado, quien esté libre de actitudes sexistas, quien no tenga en su pasado... Bueno, hay personas prístinas, ¿eh? Alguna he conocido que acaba de bajar del cielo, lo ves y dices, ostras, ¿cómo puede ser tan limpio, tan puro? Y dices, bueno, pues probablemente haya una excepción que viene a confirmar la regla. En un contexto patriarcal es prácticamente inevitable que tú hayas podido tener y sigas teniendo retales de espacios o ramalazos o patinazos patriarcales. El problema es cuando... O sea, yo creo que hay que distinguir muy bien, ¿no? La comisión de un delito que tiene sus cauces y aquellas relaciones tóxicas o de no buen trato, que es precisamente lo que nos interesa. Yo creo que a veces, desde una perspectiva violentológica, o sea, magnificamos todo lo que tenga que ver con la violencia y estoy a favor totalmente de que aquel dolor que se haya podido generar se reconozca, y otra cosa es que sea un púlpito, ¿no? O que sea un espacio donde se amplifica lo que haya podido ocurrir, porque muchas veces lo que estamos haciendo es, o sea, multiplicar el sufrimiento una vez más, ¿no? Yo creo que ese baile entre víctima-victimario, pero tampoco cuando construimos una imagen del victimario perfecto nos lleva a construir la imagen de la víctima perfecta, ¿no? Yo creo que si algo tenemos es la capacidad de transformación, ¿no? Es decir, muchas veces hemos sido una cosa y precisamente lo que nos aporta el feminismo es la voluntad y la necesidad de ir a otro lugar, ¿no? Como decía Paulo Freire, ¿no? Que el pedagogo brasileño, o sea, nadie ha sido construido en soledad en su sexismo. Es decir, ni siquiera un asesino machista es un autodidacta de su propia ideología patriarcal que le ha llevado a tener un cuerpo, unas emociones que te llevan a... Y entonces, de alguna manera, yo creo que introducir la compasión también en la mirada respecto a los hombres pues es importante para abrir la conversación, ¿no? Totalmente. De hecho, esta pregunta te la hago como antropólogo. ¿Cómo relacionas, cómo vinculas la prostitución? ¿Cómo ves el rol de la prostitución con el feminismo? ¿Crees que una o un buen feminista debería estar en contra de la prostitución? Ya sé que es un melón interesante, que igual no tienes ganas de abrirlo, pero yo sí que tengo ganas de abrirlo. Sí, yo algo que tengo claro es que no tengo respuesta para todo y sobre todo no tengo respuesta para aquellas afirmaciones que yo pueda hacer por responderte a ti, por alimentar mi ego, para demostrar que tengo un posicionamiento claro sobre cualquier tema que me preguntes. Este es un tema que me cuesta, o sea, que me cuesta mucho, sobre todo porque me ha ocurrido en otras ocasiones que de repente me han pedido que me posicione, me he posicionado, me he metido la pata y de repente alguien me ha hecho ver una posición distinta, que ahí es donde iría. Yo creo que deberíamos tener un compromiso colectivo por la igualdad con las mujeres en el ámbito socioeconómico. Tendría que haber un proceso de reestructuración de la definición de sexualidad. Sexualidad es otra cosa. La sexualidad es placer compartido entre hombres y mujeres y en un contexto de igualdad económica, salarial, en un contexto de una redefinición de la sexualidad, donde los niños no aprendiesen que poder utilizar a las mujeres como objeto pueda definirse como sexualidad. Yo creo que sería importantísimo que invirtiéramos muchos recursos y abriéramos muchísimas conversaciones para ir a la raíz de todos los fenómenos que están detrás de que exista una concepción tan tremenda donde tú obtengas placer pagando por hacer el uso del cuerpo de otra persona. Y en ese proceso de transformación yo creo que debe haber un diálogo muy importante hasta que la prostitución dejara de existir como el fenómeno que hemos conocido hoy en día, pero en ese proceso yo creo que las mujeres que ejercen la prostitución, que son prostituidas, tenemos el concepto cada una que se sienta más
más cómodo, también tienen que ser escuchadas. Y no estamos hablando de consentir ni un ápice de situaciones de prostitución forzada, que eso debería ser un delito y tendríamos que tener a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a la puerta de los espacios donde sabemos, ¿no?, que se comercia con el cuerpo de las mujeres, ¿no? O, por supuesto, la trata. La trata debería ser uno de las emergencias que no debería ser admisible ni que existiera un solo caso de trata, ¿no? Pero si alguien me va a pedir que me posicione en una postura abolicionista, no, pues no me voy a encontrar, porque no lo sé, porque no creo que sea responsable sin tener todos los elementos y insisto, yo creo que este proceso hacia la desaparición de la prostitución como la entendemos, la hemos conocido en el sistema patriarcal, probablemente si conseguimos una sociedad feminista no estaría este tema, no estaríamos hablando de este tema. Yo creo que es ahí donde tenemos que ir o poner las energías, ¿no? Me dirán, ¿no se ha mojado? Bueno, sí, no, creo que sí. Has dado, sí. Mira, esto lo enlazo con ¿no? Quiero sacar el tema de la paternidad, ¿no? Siempre hablas de que la corresponsabilidad transforma y la paternidad, ¿tú crees que la paternidad positiva es gracias al feminismo? Digamos, es uno de los logros que ha conseguido el feminismo, el premiarla, el valorarla, el también regularla, porque ahora desde que los hombres pueden tener la baja por paternidad, pero ¿tú crees que la paternidad positiva es hija del feminismo? ¿Que la paternidad os transforma? Y después ya para enlazar toda esta, digamos, esta importancia que tiene la paternidad o no en el feminismo, ¿tú crees que ser padre de hijas o de hijos es distinto? Yo creo que la paternidad, como la estamos viendo ahora mismo, es hija de la agenda feminista. Es decir, los permisos de paternidad iguales y transferibles tienen que ver con que se ha puesto encima de la mesa la necesidad no solo de tener los mismos derechos, sino que la igualdad sea real, efectiva, también en los procesos de negociación en las parejas. Y un elemento clave es quién asume los cuidados. Un momento fundamental para consolidar los avances en materia de igualdad o que se produzca una regresión en la biografía muchas veces de las mujeres por el impacto que tiene la maternidad, es un elemento que es central. Es decir, cómo nos implicamos en el sostenimiento de la vida, y si no lo hacemos de forma equitativa, esto tiene un impacto en las posibilidades de empoderamiento de las mujeres, ¿no? Esto es como obvio. Entonces, agenda del feminismo y agenda de la democracia, ¿no? y agenda de la efectividad también, de cómo puede emerger el talento si las mujeres vuelven cuando son madres otra vez al rol clásico, después de todo un proceso de formación, después de lo genuino que tendría que aportar todas y cada una de las mujeres en el ámbito público, en la investigación. Es decir, al final, con la igualdad ganamos tanto hombres como mujeres, pero te voy a contar una cosa que me parece muy, muy importante. O sea, cada vez contamos con más evidencia empírica. Hace tiempo que vengo trabajando algunas intuiciones, ¿no? Y últimamente encontramos con investigaciones muy serias, muy sólidas, que realmente lo que estamos haciendo es volver a casa. Ya lo planteaba Bell Hooks, ¿no? En uno de sus trabajos y en muchas de sus conferencias y últimamente en algunos libros que se han publicado desde una perspectiva de antropología física, ¿no? Una famosa primatóloga que nos ha regalado un libro fantástico que ahora mismo no he olvidado el título, ¿no? Nos regala, o sea, esa sorpresa que muchas primatólogas están teniendo en descubrir que la potencia, la capacidad de cuidado de los hombres está en la genética masculina. Es decir, lo que ha hecho la agenda feminista en relación a la implicación de los padres en los cuidados, lo que ha hecho la agenda feminista institucional, que es instaurar permisos de paternidad y maternidad iguales, lo que ha hecho ha sido reconectar con lo que ya estuvo. Y probablemente, si estamos hablando de 2 millones de años de evolución de distintas formas de homínidos hasta que hemos llegado a ser lo que somos, lo que estamos teniendo cada vez más evidencia es que eso se produce porque el ser humano en su conjunto, tuviéramos pene o no, se dedicaba a sostener la vida, a cuidar a las demás personas. Y tenemos evidencias empíricas, por ejemplo, en hallazgos en Atapuerca, ¿no? Cuando introducimos una mirada feminista también a la paleoantropología, pues nos encontramos casos fascinantes, pues, por ejemplo, el caso de Benjamina, ¿no? Que también la menciono en el libro de papá, ¿no? Es decir, bueno, hace 350.000 años, una niña que tenía una grave malformación craneal
que no podía caminar por sí misma, que no podría comer por sí misma, que no podría hablar, que no podría desplazarse, que no podría beber agua de un manantial o de un río, necesitó de brazos de la comunidad. Y en aquel entonces la comunidad pues eran 30, 40, 50, 60 hombres y mujeres, y ahí no podía haber una especialización de roles, ¿no? En cuanto hacemos un viaje al pasado, nos encontramos que esa capacidad de sentir amor, de vincularte con otro ser humano, empezó a operar en nuestra especie hace unos 350.000 años más o menos, pero porque estaba en la genética. Estaba en la genética de los hombres tener esa capacidad de sentir conexión, de sentir empatía, de vincularse también con las criaturas, lo mismo que hacían las mujeres, y en análisis o investigaciones más evolucionadas de una perspectiva de qué papel juegan las hormonas en los cuidados, en el desarrollo de la empatía, de la compasión, qué ocurre con los hombres que cuidan, pues son procesos, cuando los hombres son cuidadores, que se parecen mucho a lo que ocurre con las mujeres cuando son madres. Evidentemente los hombres no nos embarazamos y el baile hormonal no es el mismo, pero en la medida en que los hombres están más implicados, hay evidencia empírica de que aumentan los niveles de producción de prolactina, de serotonina, de oxitocina, que son precisamente las hormonas de la felicidad. Del cuidado, sí, sí. Las que están asociadas al cuidado y son las que históricamente se han definido como las femeninas o las hormonas de las mujeres. Significa que vivimos al final en cuerpos andróginos y que el patriarcado precisamente lo que hizo fue cercenar que los seres humanos sapiens con pene pudieran completar su humanidad. Ya lo han dicho insignes feministas, ¿no? Bueno, ¿qué se aporta el feminismo a los hombres? Pues convertirse en seres humanos completos, ¿no? De hecho, te he leído también y me gusta, porque también soy madre, entonces un poco me gusta porque estoy muy de acuerdo en que tú dices que ser un buen padre es ser más madre, ¿no? Y me parece una frase maravillosa y de hecho es lo que estás contando ahora, ¿no? Si le sacamos las capas que nos ha puesto la historia después de estos 350.000 años que hablas, ¿no? Si sacamos todas estas capas que es el género, ¿no? Es lo que hacemos, nos ha quitado humanidad, en este caso al hombre, ¿no? Entonces, no sé si sigues con esta frase, ¿estás de acuerdo con tu propia frase? O sea, al final, yo creo que la maternidad tiene un componente que yo creo que también hay que poner encima de la mesa, ¿no? Los que habéis sido madres o los que hemos estado cerca de mujeres que lo han sido. O sea, el viaje físico, el vínculo con la criatura, el impacto que tiene en el cuerpo, como la matrescencia, ¿no? Cómo se transforma el cerebro de las mujeres, ¿no? Con Paloma, con mi pareja, me dijo, de repente es que pierdo memoria, claro, porque has tenido una revolución hormonal que produce un impacto en tu sistema nervioso central. Es decir, o sea, la maternidad tiene un impacto físico, de facto, radical, brutal en el cuerpo de las mujeres, tanto como que un ser humano tiene que salir por un lugar donde evolutivamente otras especies lo han solucionado bastante mejor, y sin embargo el desarrollo del cráneo del ser humano es precisamente lo que nos hace ser humanos y nos puso al borde de la extinción, porque es difícil que salga por ese lugar. Entonces, yo creo que hay que reconocer el impacto que tiene la maternidad, sobre todo en un contexto donde se produjo una tormenta perfecta, ¿no? Es construir todos unos mitos alrededor de la biología, las que paren son ellas, luego ya presuponer que todas las virtudes, todas las tendencias, todos los factores relacionados con el cuidado ya tendrían que ser innatos en las mujeres, ¿no? Entonces, pero claro, esto es al final, dentro de la historia de las relaciones humanas, estamos hablando de si llevamos 350.000 años como sapiens, bueno, hay debate sobre esto, ¿Dónde está el límite? Realmente el sistema de dominación que tal y como lo conocemos se produce en el último segundo, que es decir, sobre todo en los últimos siglos, la Edad Media, Grecia y cuando se empezaron a gestar realmente los pequeños imperios que necesitaban de la explotación del hombre por el hombre, de la mujer por manos del hombre, cuando la dominación era un factor operativo y qué mayor dominación que hacerte propio, apropiarte de quien sustenta la vida, ¿no? En este caso de las mujeres y de las criaturas. Esto tuvo que ver con el desarrollo de todo un sistema que luego ha tenido su devenir en el capitalismo tal y como lo conocemos. O sea, que aquí todo un proceso que tiene un origen, que tiene una razón de ser, pero que es en una parte del desarrollo de la humanidad, que eso no es constitutivo ni esencial del ser humano, ¿no? Cuánta estrategia que parece que haya, como un Matrix que va decidiendo estas cosas, ¿no? Sí, pero fíjate, es curioso porque
precisamente todo aquello que se aleja de la naturaleza humana, es aquello que nos permite vincularnos, sentir empatía, sentir compasión, tiene que ver con modelos patriarcales, ¿no? Y cómo eso nos lleva precisamente a que la vida empiece a desaparecer, ¿no? El cambio climático, la relación del ser humano con el impacto que tenemos, ¿no? El modelo de producción capitalista donde entiende a otros seres humanos, incluso al planeta, como objetos que puede utilizar. Entonces, y todo eso a que nos lleva a la extinción de miles de especies, y nos puede llevar ahora mismo en este contexto, que yo creo que también sería importante que habláramos de eso, ¿no? Las derivadas que tiene las masculinidades tóxicas, aquellas que están absolutamente desconectadas, que siguen legitimando el uso de la violencia. Ahora mismo, pues si ponemos aquí encima de la mesa y trajéramos aquí a personajes como Donald Trump, a Vladimir Putin, a Kim Jong-un, decir, bueno, podemos poner aquí encima de la mesa seres humanos que llevan una maleta, llevan un señor con una maleta detrás que dando un botón podían provocar una extinción de nuestra especie y de todas las formas vivas del planeta. Y estos son hombres, no son mujeres, ¿no? A estos la paternidad no les ha modificado, está claro. Sí, porque claro, la paternidad es un potencial que se da en un contexto que es absolutamente maravilloso, donde los hombres también tenemos capacidad de sentir, de cuidar, de comprometernos, de vincularnos, de apegarnos con otros seres humanos, pero ha sido el sistema donde sistemáticamente nos ha otorgado en los últimos siglos un rol que nos alejaba de lo deseable, de aquello que hace que las personas, las familias, las colectividades vivan vidas que merezcan la pena ser vividas. Nos han arrancado de la ética, pero nos han arrancado también de la belleza y del propio sentido de la vida. Alguien que está conectado con su propio cuerpo, y eso tenemos también evidencia empírica. Aquellos hombres que cuidan más, pues por ejemplo tenemos algunas experiencias en Ruanda. Por ejemplo, es un país muy, muy curioso en este sentido. Ruanda, el sistema de salud pública de Ruanda fue el primero que puso en marcha toda una estrategia de implicación de los hombres en los cuidados en edades tempranas. Es decir, antes del nacimiento de la criatura, desarrollaron un programa donde animaban a que los hombres acompañasen a sus parejas en las 3 primeras sesiones de preparación al parto, y con la idea de que las 7 siguientes sesiones fueran específicamente para hacer una reflexión en clave feminista sobre el rol que van a tener como cuidadores. Es decir, se hacían sesiones donde se les invitaba a que asumieran al menos 3 tareas, 3 trabajos de cuidado que no hubieran desarrollado hasta el momento. Y luego, ¿qué se hizo? Algo así como unos cursos de preparación al parto específicos para los padres. En Brasil también ha habido experiencias parecidas. ¿Qué podemos constatar tanto de la experiencia de Ruanda como de Brasil? Que en un estudio longitudinal las parejas de estos hombres reportaban que, a diferencia de parejas de hombres que no habían participado en este proceso, estos hombres que sí lo habían hecho, se reducía en un 40% la probabilidad de que esos hombres ejercieran cualquier tipo de violencia contra sus parejas, y un 30% se reducía la probabilidad de que ejercieran violencia contra sus hijos e hijas. Es decir, cuidados y violencia son vasos comunicantes. A mayor cuidado, incluyendo el autocuidado, menos violencia. De hecho, esto lo explicas muy bien en tu libro Nuevos Hombres Buenos, y me sorprende un dato que dices que un 4% de hombres está posicionado como feminista. Y también explicas en el libro que el hombre feminista da más satisfacción a su mujer, o sea que tenemos todo por recorrer todavía, ¿no? O sea, si solo hay un 4% de hombres feministas y los feministas son los que dan más placer, más satisfacción a su mujer, nos queda a sus parejas, nos queda todo por conquistar. Sí, pero esto es un... Sí, para quien nos esté escuchando, también hay una mística del escritor. Yo a veces leo mi propio libro y me sorprendo de cosas que escribí, ¿no? Es decir, bueno, es un libro que se publicó en 2017 y luego la tecnología, los datos que tenía eran... O sea, que ¿cuál es este 4%? Hoy es un 10%. Sí, personas que se autodefinen como feministas en España estamos alrededor de hombres, alrededor del 38%, dependiendo de la investigación, de qué segmentos sociales se utilicen para... 38%. A la muestra. Estamos, pero claro, una cosa es la deseabilidad, una cosa es cómo te defines tú, y luego la prueba de algodón, pues a muchos de nosotros pues no nos dejaría en un plano de qué es ser feminista. Pero algo que sí que tenemos evidencia empírica, estas son como las alegrías que te da dedicarte a la investigación, ¿no? Cuando se unen distintas estrategias de investigación y se crean una especie de ecosistemas de datos, cuando extraemos, ¿no?, resultados de distintas investigaciones, cuando le preguntamos a las mujeres cuál es el nivel de satisfacción con tu
con tu vida sexual y luego hacemos cruces de variables, hacemos regresiones estadísticas, pues en estos cruces de variables, por ejemplo, el nivel de implicación de los varones, de los machos, en limpiar el baño, cambiar las sábanas, es decir, los trabajos de cuidado y en asumir parte de la carga emocional y carga mental de los cuidados, aquellas parejas de estos hombres que cuidan más reportan tener una mayor satisfacción en su vida sexual. Luego, yo creo que esto es un dato interesante, pero claro, te das cuenta. Claro, esta no es la cultura sexual del hombre empotrador, claro, no estamos hablando de eso, estamos hablando de otro paradigma, ¿no? Si entendemos la sexualidad como un continuum que va desde los cuidados compartidos, mira, cariño, déjalo que ya me he encargado yo, siéntate, voy yo por los peques, no sal tú del grupo de WhatsApp y me invento yo. Claro, cuando una persona está más descansada es mucho más fácil que cuando tienes un rato fluya el contacto. Pero es que solo así se puede transformar, claro, con estos pequeños gestos. Claro, ¿no? claro, porque sería inviable pensar que dices, "Buah, las mujeres van a tener una satisfacción sexual porque llega el macho, ¿no? Como si fuera un toro lleno de testosterona y va a satisfacer". Fíjate, te das cuenta, esta mirada es muy coitocentrista, ¿no? Sin embargo, la que expresan las mujeres en todos los países del mundo en relación a su mayor satisfacción sexual tiene que ver necesariamente con una mayor satisfacción con la vida, con formas o modelos de adulto más autosuficiente y funcional, también a nivel emocional. Es decir, bueno, que la responsabilidad de tu bienestar emocional es tuya primero, no es de tu pareja. Es decir, bueno, cómo esto pudiera convertirse o entenderse también como una estrategia de empoderamiento de los hombres, ¿no? O sea, de hecho, bueno, en cualquier caso, yo me estoy quedando todo el rato con el que el feminismo nos libera, ¿no? Todo el rato veo el feminismo como algo que sobre todo al hombre libera. El concepto de hombre feminista, de hecho, o sea, yo lo estoy hablando desde hace 5 o 6 años, que estoy más centrada en intentar hablar con hombres para entenderos, entenderos cómo vivís el feminismo, cómo podemos cambiar la conversación. Estoy convencida que solo se puede cambiar la conversación si hay una conversación, si no es imposible, ¿no? Pero ya hace un siglo que se habla del concepto hombre feminista, feminist men, que eso también lo comentas tú, que creo que es de un artículo del New York Times de 1914, es decir, que no es ahora que estamos hablando de este tema, porque las redes también hacen que los temas puedan ser más de moda, ¿no? Entonces, ¿por qué cuesta tanto vincular feminismo y hombre, hablar de hombres feministas? ¿Por qué hace un siglo se hablaba de esto, nunca más se habló? A lo mejor tú sí, porque tú te dedicas a las masculinidades y eres antropólogo, pero no ahora como está en la calle, ¿no? El concepto feminismo, ¿no? Me gustó mucho ver que había ese concepto desde hace más de un siglo, ¿no? No sé si tienes algo que decir al respecto. Sí, no, hay una cosa que es muy interesante, ¿no? Al final la historia funciona como un péndulo, ¿no? Que va en bien, a veces se amplían libertades y capacidades y otras veces volvemos otra vez a fijaros los valores, ¿no? El derecho al aborto, el derecho al divorcio de la República, y de repente vienen 40 años de franquismo. Entonces estamos yendo y viniendo y ¿qué ha ocurrido? Que cuando se hace una definición del poder y se asocia una deseabilidad de un determinado ser humano, en este caso macho para un masculino heterosexual para ejercerlo, ese hombre tiene que responder a un modelo identitario y ese es al que le recuerda la historia, ese es el que se premia, ¿no? Aquel que daña, aquel que violenta, y sin embargo, lo mismo que las mujeres, pensamos en creadoras, ¿no? Pensamos en Minerva Mary, por ejemplo, la pareja de Einstein, ¿no? Que fue la primera que escribió sobre la teoría de la relatividad. Bueno, la sociedad no estaba en ese momento ni preparada ni dispuesta a reconocer la sabiduría de las mujeres. Entonces, lo mismo que la historia ha borrado las mujeres que se salían de la expectativa, o sea, que eran creadoras, que eran pensadoras, lo mismo que la historia las borró, también ha borrado de una forma sistemática a aquellos hombres que han sido cuidadores, aquellos hombres que han sido feministas, y qué fantástico es cuando analizamos la historia y buscamos a esos hombres feministas. Yo lo hice en mi libro de Papá, por ejemplo, situando al papá de Benjamina hace 350.000 años como el primer hombre feminista desde una mirada actual, pero además el papá de Jane Austen,
Claro. Tenemos a Confucio, ¿no? Que fue el primero que se cuestionó la violencia contra los hijos y las hijas. Tenemos a Menofis IV, ¿no? Que se hizo, es la primera vez que un ser humano se hizo retratar en piedra con su hija en brazos. Estamos hablando de hace 3.400 años. Tenemos a José de Nazaret, que es una figura absolutamente fascinante. Tenemos a Poulain de la Vague, ¿no? que escribió el primer texto que reivindicaba los derechos de las mujeres. Te invito a que escribas un libro sobre todos los hombres feministas. Has citado ahora en un momento un montón. Sí. Vamos a ir cerrando un poco, Richard, este espacio. Has dado un montón de talleres en institutos a jóvenes. Yo soy madre de adolescentes. Me preocupa muchísimo qué está pasando con el concepto de feminismo y los adolescentes. TikTok y las redes sociales están haciendo... no creo que estén haciendo muy buena labor para intentar construir un mensaje más abierto, ¿no? ¿Cómo se puede intentar reducir esta polarización? ¿Cómo lo ves? Yo creo que un elemento clásico, o sea, fundamental de base es el nivel de apego seguro que han tenido los seres humanos en las etapas más tempranas, ¿no? ¿Sí? Volvemos a la paternidad y a la maternidad. Sí, no, es decir, ¿cuándo se construye una forma de afrontar el estrés? Al final la vida es estrés, la vida es adaptación al cambio. O sea, no es lo mismo afrontar o abordar la conversación con los mensajes que llegan en TikTok, si una criatura ha tenido dos referentes de apego seguro, y qué bueno, si uno de ellos es macho varón masculino y ha estado a la altura de las circunstancias y ha generado un modelo de referencia pacífico, cuidador, que va a ser la expectativa que esa hija o ese hijo van a tener respecto a lo que significa ser hombre, y que va a influir en las chicas heterosexuales a la hora de buscar una pareja. Es decir, si el ser humano no ha sido roto, si un cerebro, un sistema nervioso central no ha tenido grandes exposiciones a la tensión, a la violencia, al abandono, es muy probable que ese ser humano, independientemente de que sea hombre o sea mujer, opere frente a los retos que tenemos, ¿no? Son los mensajes que se van a trasladar en las redes sociales de una forma diferente, o afronte, pues por ejemplo, los mandatos rígidos sobre la estética en las chicas. Nuestras hijas, por mucho que hayan tenido un apego seguro, van a tener que enfrentar esa cosificación de los cuerpos de las chicas, esa sexualización de los cuerpos de las chicas, pero el resultado no va a ser lo mismo si en nuestra sociedad se extiende y se hace estructural que los hombres, los varones, también aporten un vínculo y un apego seguro a las criaturas. Y hay datos, o sea, el mayor factor de prevención de que una niña en la edad adulta no sufra violencia de género es haber tenido un padre cuidador. Lo que dices es muy importante. Sí, uno de los mayores factores, y estamos hablando de evidencia empírica, de resultados de distintas investigaciones. En mi libro pueden encontrar algunas referencias, pero en otras muchas publicaciones también. Y es, por ejemplo, cuando han tenido un padre que se ha responsabilizado de los cuidados, por ejemplo, las chicas tienen muchas más probabilidades, estadísticamente hablando, de optar por profesiones contrahegemónicas, ¿no? De ser ingenieras agroforestales e irse a la Amazonía a hacer unas prácticas de explotación del bosque. Es decir, ¿por qué? Pues tienen un modelo de referencia que, aunque tengan parejas, incluso aunque sean madres, entienden que hay un sistema de relaciones que, cuando hay un hombre igualitario y la pareja es igualitario, se puede producir ese intercambio de roles, donde ahora soy yo la que estoy en el momento, estoy en fire en mi carrera, pero lo que es, yo creo que no hay nada más profundo que el amor que sentimos por nuestras hijas y nuestros hijos. Y les quiero decir a los hombres que nos escuchen que si hay algo realmente transformador, precisamente tiene que ver con aquello que hacemos en la intimidad, ¿no? De hecho, vamos ya terminando. Te quiero preguntar, el título del podcast, ¿no? Es Los tíos feministas nos ponen. ¿Tú crees, Richard, que un hombre que se posiciona como feminista lo dice para ligar? Puede ser, sí. Puede ser. Sí, yo creo que todo el mundo queremos que nos quieran, y si tenemos pocas herramientas de otro tipo, pues a veces de una forma pues más o menos torticera, otras veces infame. ¿Quién no ha hecho uso de alguna herramienta que en un momento ha hecho que alguien le quiera, le valore, le alimente el ego? Puede ser una estrategia.
Pero qué bueno que lo sea también, ¿no? Que lo sea. Que pueda serlo, ¿no? Exacto. Que haya una deseabilidad, una especie de erotismo asociado a la búsqueda de hombres imperfectos, pero que son completos en sí mismos, ¿no? Que no son medias naranjas de nada, que no son modelos arquetípicos de una masculinidad que se ha construido una especie de erótica fijada en los cuerpos invulnerables. Bueno, pues si conseguimos que la vulnerabilidad de los cuerpos, la diversidad, las tallas distintas, eroticen, pues yo creo que estaremos ampliando las capacidades de querernos, ¿no? Aunque lo digan para ligar, que lo sean. Después, si lo dicen para ligar, ya se verá si ligan o no. Acabas de decir que querías decir algo a los hombres. ¿Te queda algo por decir? Imagínate que tenemos aquí todo un público de hombres de todas las generaciones, edades, culturas, machungos, no machungos, que este concepto me ha encantado, que te lo he leído a ti también, feministas. ¿Les quieres decir alguna antes de la última pregunta que te voy a hacer? ¿Quieres decir alguna cosa, Richard? Sí, yo creo que hay como varias estrategias en la vida. Una puede ser la de virgencita, virgencita, ¿no? O sea, que yo estoy bien así, me quede como estoy. Decir, bueno, esa es una opción. Más o menos correcta. Otra es decir, yo soy padre, ¿no? ¿Te gustaría ser mejor padre? ¿Crees que tienes área de mejora? ¿Puedes amar mejor? ¿Puedes gritar menos? ¿Puedes generar un vínculo más profundo, más poderoso? ¿Puedes generar una relación con tu hija de 13 años para que te cuente lo que le cuenta a su madre? ¿Quieres que cuando pase mucho tiempo ya no estés en este mundo porque nos vamos a morir? Que yo creo que es algo que tenemos que poner encima de la mesa. Tenemos un tiempo limitado y yo creo que merece la pena aprovecharlo como hermano, como hijo. ¿No crees que puedes ser una versión mejorada de ti mismo? Haber estado más atento, cuidar más. Es decir, en el pasado ya no podemos volver atrás, pero podemos aprender algo de lo que no hemos hecho en el pasado para extender una versión más colorista, más completa, más pacífica, más imperfecta, más conectada con su propio cuerpo. Puedes ser mejor compañero de trabajo, puedes ser mejor líder comunitario, puedes ser mejor sindicalista aprendiendo a actuar de una forma distinta. Entonces, si la respuesta es sí, eso es lo que nos está planteando el feminismo a los hombres, ¿no? Preparar un terreno abonado, seguro, donde podamos crecer y desvelar lo más profundo de nuestra humanidad, ¿no? Desde el reconocimiento de nuestras imperfecciones y que probablemente pues, terminen nuestros días pues, siendo también con ramalazos patriarcales que todos los vamos a tener. Pero eso sí, si fijamos la mirada en nuestras contradicciones, podemos magnificar lo que no hemos avanzado, pero si tenemos una mirada compasiva amplia, pues igual podemos poner encima de la mesa aquello que nos queda por avanzar y por aprender y, sin embargo, también felicitarnos, ¿no? por lo que hemos avanzado, por lo que hemos conseguido. Compasión y humildad, un poco me quedo con esto. Y ahora sí que me tienes que responder con una sola palabra, ¿eh? Ya. Una palabra. Venga. Mira a esta cámara y termina la frase que yo empiezo, ¿ok? El feminismo es... Transformación. Me gusta mucho. Es que ricasco, Richard. Uri, muchísimas gracias por venir, por ser aliado, por surfear conmigo la quinta ola del feminismo, que es la inclusiva. Richard Bacete González, feminista, un hombre deconstruido, valiente y, sobre todo, con muchísimo swing. Muchas gracias, Richard. A ti, muchas gracias a ti. Bueno, en proceso de construcción. Ya me gustaría poder decir que he llegado, ¿no? a ese lugar, ¿no? Me gusta mucho la metáfora de la utopía de Galeano, ¿no? Que al final pues, es algo que no puedes alcanzar. Y los hombres feministas también, yo creo que el feminismo está allí, la libertad está allí. Entonces dices, joder, la línea del horizonte cada vez que doy un paso se aleja. Entonces, ¿para qué sirve? Pues para caminar, ¿no? Para ir hacia ir juntas, ¿no? Muchas gracias. A ti.